Ustedes conocen, ¿verdad? Ya han escuchado lo de Humpty Dumpty, ¿verdad? Ese huevito que estaba arriba de un cerco, que dice que tuvo una gran caída, se quebró y no hubo nadie que lo pudiera volver a poner en su lugar, porque era un huevito, no hubo nadie. Bueno, así, hermanos, es similar con nosotros. Tuvimos una gran caída, convertimos en pecadores, y no hay ningún ser humano que nos pueda volver a poner en el estado original en el que nos encontrábamos. No hay nadie, solamente Dios. Solamente Dios es el único que sí puede. No más que pues todos los que andaban queriéndole ayudar a Humpty Dumpty no eran cristianos, eran secular, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Nosotros somos cristianos y sabemos que sí tenemos un Dios todopoderoso que sí puede volvernos a poner de vuelta en un estado original. Y es ahí, hermanos, donde entra este programa, este curso, Celebremos la Recuperación, donde verdaderamente podemos decir, ahora sí, ya el Señor me volvió a armar. Estaba quebrantado por la caída, pero el Señor me volvió a poner en mi lugar correcto. ¿Okay? Y entonces es cuando verdaderamente podemos celebrar que hemos recuperado. Pero, hermanos, muchas veces tenemos el concepto erróneo. Y lo tenemos el concepto erróneo, ¿por qué? Porque vivimos en un sistema donde todo es instantáneo. Todo es instantáneo. Ahorita hasta los matrimonios son instantáneos. Se va a Las Vegas y pasa por el McDonald's y por el drive-thru y ahí lo casan rápido, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? No es McDonald's, pues se llama, hay uno que hay el Elvis Presley Marriage Drive-Thru. Pasa por ahí rápido, lo casan en el carro, le dan el papel, vámonos, estamos casados ya. Y todo es instantáneo. Una pizza es instantánea, una comida, una bebida, todo es instantáneo. Lo que antes tomaba tiempo, que eso fue una de las experiencias que tuve cuando fui a Michoacán, allá en la sierra, en los ranchos, ahí donde nos quedamos, que dormíamos hasta afuera, ¿verdad? Porque no había ni siquiera recámara. Pero todo lo hacían afuera. Y vi, desde hacer tortillas era desde cero, desde ir ahí al campo por sí, la leña y los elotes y todo, y romperlos y molerlos y todo. Imaginan, aquí todo es instantáneo. Tráete las tortillas, un montonzote ya de tortillas, ¿verdad? Ya hechas y todo. Allá no, todo lo hacían de cero, de cero. Entonces, y dice uno, pues allá se vive bien calmadito y todo, porque saben que todo va a tomar tiempo hacerse. Y nosotros aquí no, porque todo queremos rápido, 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 rápido. Por eso cualquier negocio que se anuncie que es instantáneo tiene éxito. Fíjense. Un banco, por ejemplo, le puede prestar dinero, pero el proceso dice uno, ay, no duran mucho en el proceso y luego ya salen otros con que un préstamo este mismo día. Ese ahí, en el mismo día, en el momento instantáneo, aunque sean el 30% de intereses, no importa, pero ya denme el dinero. Y así, estamos con ese apuro. Y lo mismo, llevamos esa mentalidad a la vida espiritual. Y creemos que esa quebradura que tenemos, esa caída, se puede también arreglar inmediatamente. Y es lo que tenemos que entender, que la Biblia nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo, inmediatamente Él nos perdona y nos declara justos. ¿Okay? Que con eso el Señor dice, ya con esto queda arreglado el problema principal, que eres culpable ante Dios, que estás enemistado con Dios, pero con esto queda resuelto. ¿Para qué? Para que ahora tú puedas vivir la vida cristiana con plena seguridad de que tú ya has sido aceptado por Dios. Se me hace que batería será lo que necesita, ¿no? Entonces, el Señor arregla esa situación
para que nosotros tengamos seguridad en nuestra salvación al habernos declarado justos. Eso es lo que es la justificación, como diciendo, mira, tú delante de mi Padre, delante de Dios, dice, estás delante de Él como si nunca hubieras pecado. No eres culpable de ningún pecado. ¿Por qué? Porque todos los méritos de Cristo Jesús fueron otorgados a ti. Y ahora Dios Padre, cuando te ve a ti, ve a Cristo Jesús en ti. Por lo tanto, ¿verdad?, nuestra posición en Cristo ya está resuelta. Somos justos ante Dios. No va a haber condenación para nosotros. Entonces, eso el Señor lo hace para que tengamos y vivamos nosotros con esa seguridad de que somos sus hijos, que fuimos adoptados, aceptados, recibidos. Pero luego tenemos el otro aspecto de la salvación, que es la santificación. En el aspecto de la santificación es lo que practicamos día a día. El de luchar contra el pecado que hay en el mundo, el pecado que hay en nosotros mismos. Ese se le llama la santificación, porque ser santo no quiere decir ser perfecto, quiere decir la palabra santo, quiere decir separado del mundo, separado del pecado, para servir a Dios, para servir a Dios. Entonces, ese proceso de santificación es una guerra espiritual de todos los días, de todos los días. Y entonces tenemos que entender que nosotros, como esos huevitos quebrantados, todos los días el Señor quiere irnos arreglando y arreglando. Entonces, es un proceso de tiempo, que nosotros no queremos tal cosa, nosotros queremos que todo sea instantáneo. Y es por eso que se tiene la mentalidad de, si tan solo yo voy a la iglesia, si tan solo pertenezco a esta iglesia, si tan solo, y creemos que una cosa en sí, ¡pum!, va a arreglarnos todo. ¿Por qué creen que tiene tanto éxito todas las iglesias emocionalistas, que lo hacen creer que porque usted tenga una experiencia sobrenatural en la que habló en lenguas o se cayó y se revolcó y tuvo temblorina y todo, ya va a ser usted una persona espiritual? Es mentira. Pero es atractivo porque mucha gente dice, ahí está la solución instantánea para mi espiritualidad. Ya voy a poder estar lleno del Espíritu Santo si tan solo me pasa eso. Es un engaño. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia nos dice que sí, somos salvos instantáneamente y perdonados, pero ahora empieza el proceso de reconstrucción. Empieza el proceso de reconstrucción. Y es ahí donde entra esto. ¿Por qué? Porque este programa, hermanos, eso es lo que nos enseña, que ese proceso de reconstrucción se va a requerir de que nosotros trabajemos seriamente, comprometidamente, enfocadamente en poder superar principalmente aquello que hay en mi vida que se aferra y que no he podido vencer, y que sigue recurriendo en mi vida, sigue recurriendo en mi vida y sigue recurriendo en mi vida y no lo he podido vencer. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que voy a vencer eso si en una invitación levanto la mano y ya vencí aquello. No digo que sea malo levantar la mano en una invitación, pero eso quiere decir nada más que es el inicio de decir, sí, voy a hacer algo en cuanto a esto. No que aquí ya se solucionó todo. Voy a hacer algo seriamente, bíblicamente, en cuanto a este problema que estoy reconociendo ante Dios, que el Señor me acaba de hacer ver que estoy mal. Voy a hacer algo en cuanto a esto. Y lo que voy a hacer, pues, tiene que ser algo definido y consistente y efectivo. Tiene que ser efectivo. Porque, ¿qué podía hacer el hombre con el huevito quebrado? ¿Qué dice nada? Dice que nada, trajeron diferentes expertos y nadie pudo hacer nada con el huevito, ¿verdad? Así también nosotros no vamos a poder hacerlo. Ahora, la Biblia le llama a esos pecados bien arraigados a nosotros, bien aferrados, le llama fortalezas. ¿Por qué? Porque en tiempos bíblicos, ustedes se acuerdan, por ejemplo, Jericó era una fortaleza. Nadie había podido conquistar a Jericó por sus muros que tenía.
Ningún ejército podía penetrarlos, ganarles, porque ellos tenían la ventaja sobre el enemigo que venía a atacarlos. Desde allá arriba les echaban aceite caliente, todo lo que ellos hacían tenían ventaja sobre los que venían abajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir la Biblia, que cuando nosotros tenemos una fortaleza en nuestra vida, Satanás está adentro de esa fortaleza y tiene ventaja sobre nosotros. ¿No? Él tiene ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos se la dimos. ¿Cómo? Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Okay? Dice, 2 Corintios 10:4, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Porque, hermanos, a esos pecados arraigados en nosotros que no hemos podido vencer, no los podemos vencer porque nosotros mismos los protegemos con razonamiento humano, los excusamos, decimos, bueno, pues es que genio y figura hasta la sepultura, y es que pues yo que desde que tengo memoria yo he sido así, y bueno, esto, nadie es perfecto, y bueno, usamos toda clase de razonamiento humano, toda clase de argumentos falsos, para defender y proteger aquello que Dios quiere destruir en nuestra vida. El Señor lo quiere destruir, pero nosotros lo defendemos. Con toda clase de excusas, con toda clase de argumentos, lo defendemos. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, pero lo puedes destruir, ¿ok? Lo puedes destruir, no creas que Dios te va a excusar nomás porque tienes 100 argumentos y 100 razonamientos para presentar. ¿Por qué? Dice, porque Dios nos ha provisto armas poderosas. Él nos ha provisto armas poderosas que no son sistemas de este mundo, no son sus propias fuerzas, no es su propia sabiduría, no es su propia voluntad, no, son armas poderosas de Dios para poder derribar esas fortalezas que usted mismo ha hecho y ha defendido con razonamientos, con argumentos falsos ante Dios. Tal vez ante usted no sean falsos, tal vez ante los hombres no sean falsos, le digan, no, pues sí, tienes razón. Pero Dios no le va a decir eso, Dios no le va a decir, oh, pues sí, también me convenciste a mí, así como convenciste aquí al hermano y a los hermanos, y a mí no me convences, va a decir. Yo he provisto de las armas poderosas. ¿Okay? Pero esas armas se tienen que usar, hermanos. Es como, por ejemplo, si yo tuviera en mi casa para mi protección un cuarto lleno de armas para mi protección, de nada me van a servir porque no sé usarlas. ¿De qué me van a servir tenerlas ahí? Nada, nomás voy a correr la palabra. Tengo un armario tremendo, todo un cuarto lleno de armas para que nadie venga, porque yo ni sé ni cómo usarlas. Nomás para asustarlos y que no vengan. Así nos pasa a nosotros como cristianos. Dice el Señor, yo te he provisto de armas poderosas para que puedas derribar esas fortalezas. ¿Quién derribó la fortaleza de Jericó? ¿Verdad que no lo hizo Israel? ¿Verdad que no lo hizo el ejército? Lo hizo el Señor. Entonces dice, así yo quiero hacerlo también. Pero tú vas a tener que dejar de excusarte, de usar toda clase de argumento falso, toda clase de razonamiento carnal, porque entonces vas a estar defendiendo esa fortaleza y ahí va a estar. Dios nomás va a decir, ok, síguele pues. Sigue construyéndola más poderosa, más alto los muros, más anchos los muros, síguele ya tú. Pero el Señor nos dice, no. Entonces ahí es donde entra celebrando la recuperación. ¿Por qué? Porque es un programa, hermanos, en los que se nos enseña cuáles son esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se nos enseña cuáles son, se nos enseña cómo usarlas,
se nos motiva a usarlas, se nos da las oportunidades para usarlas, para que al final de cuentas, después de ese periodo de tiempo, podamos al final de cuentas celebrar la recuperación. Celebrarla. Pero es importante que la sigamos de la manera correcta, tal y como debe de seguirse, porque si nomás se hace así nomás por hacerla, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? En el cristianismo, por ejemplo, tienen su libro de trabajo, son los jueves las reuniones, y ese jueves antes de venir, voy a llenarlos, ya voy para que a la hora de discusión, sí, yo aquí lo tengo hecho y todo. Hermanos, al final del curso va a celebrar que lo terminó, pero no recuperación, porque no lo hizo correctamente. Que es como nosotros nos engañamos muchas veces. Eso es lo que les llamo yo y que les digo, esa es la religiosidad. Cuando nada más hacemos las cosas externamente, pero internamente no hay la realidad. Y entonces se tiene que hacer este curso de una manera correcta, con un compromiso a que voy a trabajar en todos los pasos que se me presentan con dedicación, con meditación, con oración, con compromiso, con obediencia, todos los días. ¿Por qué? Porque yo entiendo que voy a necesitar que enfocarme en esto para poderlo destruir, para que el Señor haga la obra de destrucción, así como lo hizo con la fortaleza de Jericó. El Señor en su tiempo la trajo abajo, así también la mía lo voy a hacer. Y entonces son 12 pasos, hermanos, los que se toman, ¿se fijan? Entonces, si uno verdaderamente va llevando cada paso como se debe de llevar y lo va obedeciendo, lo va entendiendo, lo va meditando, lo va orando, lo va obedeciendo, al final de los 12 pasos usted va verdaderamente a celebrar una recuperación en su vida. Solamente así. No se engañen a sí mismos, sino que por eso es que yo nomás les voy a enseñar una vista panorámica, porque fíjense, pues vamos a decir, termino de presentarles lo que es mi mayor logro en mi vida, predicar un mensaje de 12 puntos en un mensaje, ¿ok? Con introducción larga y todo, y todavía cubrir 12 puntos, ¿eh? Me merezco una carne asada, ¿verdad? Okay. Entonces, sí se puede, ok. ¿Se imaginan? Les presento todo este vistazo panorámico y les hago una invitación emocionalista y usted ¿cree que ya sanó? ¿Cree usted que ya derribó esa fortaleza? No, va a tener que verdaderamente tomar los 12 pasos seriamente y hacerlos, ¿se fijan? Y hacerlos correctamente, con la actitud correcta, la motivación correcta, las acciones correctas. Y entonces sí, Dios hace su parte, que es la más poderosa, ¿verdad? ¿Verdad que cuando se derrumbaron los muros de Jericó, el pueblo de Dios tuvo que hacer su parte? Ahora, sí, que era obedecer, aunque no entendieran, decían, pero ¿cómo vamos a entrar a Jericó y conquistarlos con andar dando vueltas, cantando y gritando? Y sin embargo, obedecieron. Josué les decía, nomás hay que obedecer a Dios, yo no les puedo decir cómo va a pasar esto, estas son las instrucciones que Dios me dio, vamos a obedecerlo y vamos a confiar en Dios. Y ya dijeron, ¿sabes qué? Ya esta es la última vuelta. La hicieron, ahora sí me dijo el Señor que gritaran. Sí, bueno, pues a gritar. Y empezó aquello a sacudir, empezó a venir abajo. ¡Wow! Que en realidad ya ni deberían de haberse sorprendido porque ya habían visto que el Señor había partido el mar Rojo, habían visto que el Señor había partido el río Jordán para que pasaran de un lugar a otro. Pero así nos pasa muchas veces, nos admiramos vez tras vez del poder de Dios manifestado en nuestra vida. Paso número 1, fíjense, para que veamos lo poderoso que es cada paso si nosotros lo seguimos. Dice, admitimos que por nuestra cuenta somos impotentes ante nuestras adicciones y conductas compulsivas, que nuestras vidas se volvieron inmanejables. Esas áreas están inmanejables, ¿por qué?
porque me manejan a mí. Me sigue ganando cada vez aquello. Vuelvo yo a lo mismo, a pecar contra Dios, ni quiero mencionar los pecados o las compulsiones o las faltas o las conductas o las adicciones, porque recuerdo en una ocasión en un mensaje similar una persona me dijo, no, pues como no mencionó mi problema, yo pensé que no se aplicaba para mí. Mejor así lo dejamos en general. Esto aquí incluye su problema, ¿ok? Aquí incluye su problema, su pecado, su falta, su fortaleza que Satanás haya ya establecido ahí en su vida. Entonces, esto es bien importante, admitir que yo no puedo. Por mucha fuerza de voluntad que yo le meta, como decimos, ahora sí le voy a meter ganas. Y queremos que con pura fuerza de voluntad vamos a poder hacer eso. Entonces admitimos que no es por nuestra propia cuenta. ¿Okay? Sí, yo voy a tener que hacer mi parte, pero yo por mi propia cuenta no voy a poder yo solo. Va a tener que ser con el poder de Dios, porque ¿qué dice? Que tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces Dios provee las armas poderosas y yo las llego a conocer y las llego a usar. Dice, somos impotentes ante nuestras adicciones y conductas compulsivas de nuestras vidas se volvieron inmanejables. ¿Ah? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y eso es lo que, por eso es que no vamos a poder por nosotros mismos, porque no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Eso es cuando lo quiero hacer con mis propias fuerzas, con mi propia naturaleza humana, pecaminosa, caída. No voy a poder hacerlo. Va a tener que ser con el poder de Dios. Y luego el paso número 2, hermanos, en el paso número 2 decimos, venimos a creer que Dios a través de Jesucristo puede restaurarnos a la sensatez. Y ahí en la sensatez es una palabra que abarca desde salvación de mi alma hasta recuperación de mis debilidades, hasta la destrucción de fortalezas. Venimos a creer que Dios a través de Jesucristo, ¿se fijan? Puede restaurarnos. Esto es bien importante porque si usted no lo cree, no lo va a llevar a cabo, o puede ser que lo lleve a cabo nomás religiosamente, pero no verdaderamente así con convicción, con enfoque, con compromiso, con obediencia, con consistencia. Si usted no lo lleva de esa manera, es porque no cree que Dios lo pueda a usted restaurarlo. No lo cree. Y ya dice, no, pues ya no es gran cosa. Yo siempre he sido así y el que me quiera que me aguante y si no me aguanta, pues allá ellos aguántense pues. Y usamos toda clase de excusas para no hacer lo correcto. Entonces dice, venimos a creer, ¿se fijan? Llegamos al punto de fe, de estar yo convencido que Jesucristo puede restaurarme, que Dios a través de Jesucristo, de sus verdades, de su palabra, de sus armas poderosas, me puede restaurar. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Filipenses 2:13? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Se fijan? Dios trabaja en ustedes, pero debemos de creer que eso es una realidad, que no es nomás como mucha gente dice, ay, a ustedes nomás ahí les lavan el coco con cosas que no son ni ciertas. Y ahí es donde se entra esa lucha espiritual. Verdaderamente creo que esto sí es verdad, que Dios puede y quiere trabajar en mí para darme el deseo y el poder para que yo pueda cambiar y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Lo creo? Entonces, se fijan, en cada paso, hermanos, de estos, no es una clase, sino que le van a dar tiempo en cada paso
Para que trabaje seriamente aquello con tareas, con meditación, con oración, con acción, y que a cada paso usted lo pueda verdaderamente ir dominando y haciendo lo suyo. Entonces, estamos hablando de lo que les digo yo, de dejar la mentalidad de lo instantáneo y verdaderamente enfocarse en lo que es bíblico, que se va a requerir tiempo. Es como, ¿verdad? Lo mismo, volvemos a la analogía. Usted quiebra un huevo y lo quiere volver a armar con goma, ¿va a ser instantáneo eso? ¿Verdad que le va a tomar tiempo y dedicación estar ahí? Hijo, mira aquí y esta partecita, ¿dónde irá? Y le va a tomar tiempo. Así también tenemos que entender que así nos va a tomar tiempo a nosotros y debemos de estar dispuestos de ir paso a paso, porque estamos hablando, son 12 pasos, pero estamos hablando como de 36, 40 semanas que usted va a estar trabajando seriamente en esto. ¿Se fijan que no es de levantar la mano y ya estoy sano? Estamos hablando de una verdadera seriedad y una verdadera guerra espiritual en la que me voy a enfocar. ¿Por qué creen que escogí también para Oikos un libro de guerra espiritual? Para que vayan también de la mano, vayan. Y usted pueda en este año, en estos primeros meses, verdaderamente enfocarse en una guerra espiritual para la destrucción de fortalezas. Ya si no lo hace, pues ya, no, eso es cuestión suya. Nosotros como iglesia hacemos lo posible por proveerle de lo necesario para que usted pueda experimentar la vida abundante y feliz que Cristo ofrece, pero usted va a decidir si la quiere o no, si quiere nomás estar viviendo religiosamente. ¿Ok? Entonces, paso número 3. Tomamos la decisión de entregar nuestras voluntades y nuestras vidas a Dios a través de Jesucristo. Puede uno cristiano como decir, oh, yo ya lo hice eso. Puede ser que no. Porque eso debe ser de todos los días, de decir, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque muchas veces como cristianos decimos, Señor, esta es mi agenda, bendícela porque esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Se está pidiendo que se haga su voluntad en mi vida o que Dios bendiga mi voluntad? ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Pedirle que Dios bendiga mi voluntad. Estos son mis planes, esto es lo que yo tengo que hacer, bendícelos. Y más te vale, porque si no voy a perder la fe en ti. Entonces, tomamos la decisión de entregar nuestras voluntades y nuestras vidas a Dios a través de Jesucristo. Quiere decir, dentro de una vida en la que está enfrascada en la verdad del Evangelio. Nada tiene que ver con nuestras ideas, nuestras prácticas, nuestras costumbres, no, todo eso, no, sino nada más la verdad del Evangelio. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas a Dios a través de Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces está la mentalidad y hay muchos que enseñan, dice, hey, tú nomás deja a Dios que haga su obra en ti. Hazte a un lado, deja. Cuando la Biblia dice, no, Dios tiene su parte que hacer, pero tú tienes tu parte que hacer también. Y aquí mismo nos dice, entreguen, ¿verdad que esa es la parte de nosotros? Entreguen su cuerpo, su vida a Dios. Dice, y la razón por la que ustedes deben y pueden hacerlo es por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Entonces, se fijan ustedes, en este paso debemos nosotros de estar dispuestos a vivir una vida de autonegación, de sacrificio, es decir, me niego a mí mismo y sigo a Cristo en obediencia. Entonces, imaginen ustedes paso a paso que usted esté trabajando con meditación, con oración, con práctica, con compromiso,
enfocado en eso, haciéndolo, meditando, practicándolo. ¿No creen ustedes que después de 30, 40 semanas no va a haber un gran cambio en su vida? ¿Creen o no lo creen? Va a haber un gran cambio. Y ese es el testimonio de muchas personas que han ido verdaderamente a través de esto. Porque también usted puede ver personas que han ido y dicen, oh, no, eso es puras mentiras, yo lo hice y nada pasó. Pues yo sé que sí. Nada pasó. Nomás me hicieron perder el tiempo y mi dinero porque yo tuve que comprar los libros, ya los tiré a la basura. Entonces, paso número 4. ¿Sí? Paso número 4 dice, sin temor hacemos una examinación moral de nosotros mismos. ¿Acaso, hermanos, sinceramente, no somos miedosos en verdaderamente hacer una examinación de nuestra vida? Ver exactamente cómo estoy yo, tomar el tiempo. Esa es una de las cosas a la que más le tememos, al de verdaderamente permitir que el Espíritu Santo nos haga ver nuestras faltas. Y entonces por eso es que aquí dice, sin temor hacemos una examinación moral de nosotros mismos. Sin el temor, ¿verdad? Porque eso es a lo que más le tenemos miedo, a reconocer, a ver, ¿verdad? En lo que yo estoy mal. ¿Por qué? Porque, como les digo, la misma fortaleza va a intervenir con argumentos falsos para terminar diciendo, pues, no, en realidad, no hay nada malo en mí, nomás quiero ser mejor cristiano, por eso estoy yendo a través de esto, pero en realidad todo está bien. Qué engaño, qué gran engaño. Entonces, por eso la Biblia dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Lamentaciones 3:40. ¿Por qué? Porque cuando nosotros verdaderamente hacemos un examen de conciencia, vamos a ver que el Espíritu Santo acusa nuestra conciencia de cosas que están mal. Pero cuando usted no quiere ninguna acusación del Espíritu Santo, ni quiere tener ninguna examinación de su conciencia, va a terminar nomás con argumentos en su mente, pero no va a querer ir a su conciencia. No va a querer oír nada que su conciencia tenga que decirle. Nada. Va a tener temor. Entonces, en ese paso, ¿se imaginan? Varias semanas trabajando en aquello, trabajando seriamente, enfocadamente. ¿No creen ustedes que Dios puede hacer grandes cosas? Porque lo más hermoso que podemos nosotros experimentar, hermanos, es, como dice la Biblia, vivir con una conciencia limpia. Y entonces nos da la oportunidad aquí de empezar con ese proceso, de verdaderamente limpiar nuestra conciencia, como dice la Biblia, de obras muertas. De obras muertas, dice la Biblia. Paso número 5. Admitimos a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. ¿Qué dice? Pastor, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Todo iba muy bien, pero el que yo les diga a otras personas, a otros pecadores, mis pecados, olvídelo. Olvídelo, eso ya no es para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que la Biblia dice que mientras nosotros mantengamos oculto nuestro pecado, en realidad lo estamos dejando que permanezca en las tinieblas, y el único que va a poder tener control de aquello es el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y ahí va a seguir usted. Pero cuando lo sacamos a la luz, dice la Biblia, entonces sí estamos permitiendo que Dios, a través de los diferentes medios, que Dios puede usar medios también, al grupo en el que pertenezco, en Celebrando la Recuperación, Dios puede usarlos. ¿Por qué? Porque oramos unos por otros, nos apoyamos unos por otros. Por eso dice la Biblia, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Se fijan? Entonces,
el propósito de compartir mis luchas con mis hermanos que están también luchando y compartiendo sus luchas, sus pecados, sus faltas, sus fortalezas. El propósito es para que nos apoyemos en oración, en motivación, y el propósito no es para que al siguiente día esa información esté en el Facebook. Eso no es, ¿verdad? Es por eso que dentro de las reglas que se tienen, van a ver que es lo primero que van a ver en la primera sesión, las reglas que se tienen de grupo, todo lo que pase y lo que se diga ahí en el grupo, permanece en el grupo. ¿Por qué? Porque todos están con la misma actitud, el mismo deseo y en la misma condición de ser vulnerables, porque eso es parte del proceso de Dios para sanarnos, que nosotros nos hagamos vulnerables. Mientras nosotros permanezcamos cerrados, queriendo permanecer con una apariencia que no es la real, pero es una apariencia, ahí vamos a seguir. Ahí vamos a seguir con esa apariencia. Entonces, es por eso que entra ese paso. Y luego sigue el paso número 6. ¿Okay? Paso número 6 dice, nos comprometemos a obedecer a Dios, deseando que elimine patrones de pecado de nuestras vidas. ¿Se oigan ustedes? Porque constantemente les explico que es un compromiso. En cada paso, otro compromiso de hacer esto y ahora me comprometo a hacer lo otro y me comprometo a hacer lo otro. Entonces, es una vida de compromiso, la verdadera vida cristiana y la vida de santidad, la vida de recuperación, se lleva a cabo únicamente con compromisos con Dios. Que eso es lo menos que el cristiano de hoy en día quiere, compromisos. Lo menos que quiere compromisos. Pero eso es lo importante y lo necesario para verdaderamente poder nosotros tener acceso al poder de Dios para la destrucción de nuestras fortalezas. Compromiso con Dios. Entonces nos comprometemos a obedecer a Dios, teniendo el verdadero deseo que elimine patrones de pecado de nuestras vidas. Desde aquí en este paso, esos argumentos y esas excusas que tengo para excusar mi fortaleza, para defenderla, empiezo yo a cambiar mi actitud hacia ella y empiezo a aborrecer aquello. Ya en vez de defenderlo, ahora empiezo a condenarlo. Empiezo a condenarlo. Empiezo a verlo como lo que verdaderamente es. Una arma de Satanás contra mí. Que he estado defendiendo y excusando. Y permitiendo que tenga control sobre mi mente, mis actitudes, mis palabras, mis acciones. Entonces, por eso dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Que eso es lo que es un compromiso. Cuando uno hace un compromiso, es un acto de humildad, de decir, me voy a someter. Me voy a someter a ti, Señor. ¿Okay? Me voy a someter a lo que tú mandes, a lo que tú me digas que tengo que hacer. Ahora, esto es una verdad, hermanos, que como cristianos la sabemos, ¿verdad? Entendemos la doctrina de lo que es el señorío de Cristo. Señorío de Cristo, decimos, sí, es que Cristo gobierne mi vida, que yo sea el siervo, que diga, sí, Señor, como tú digas, eso voy a hacer. Lo entendemos, pero ¿lo hacemos consistentemente? Y cuando se trata de la fortaleza, consistentemente no lo hacemos. Al contrario, consistentemente obedecemos a la fortaleza en vez de la voluntad de Dios. Entonces por eso dice, humíllense. Cuando uno se quebranta ante Dios, dice, entonces yo es cuando te voy a poder exaltar. Tú te quebrantas ante mí, entonces es cuando yo te voy a poder levantar, te voy a poder dar la victoria. Pero mientras tú no te humilles, no hagas un compromiso verdadero, entonces no va a haber buenos resultados. Paso número 7. ¿Okay?
En el paso número 7 dice, humildemente le pedimos a Dios que renueve nuestras mentes para que nuestros patrones pecaminosos puedan transformarse en patrones de rectitud, en patrones de santidad. ¿Se fijan? Lo importante que es este paso, y en cada paso, como les digo, imagínense que usted esté trabajando en este paso por unas 3, 4 semanas, seriamente, trabajando con oración, con meditación, con obediencia, con acciones, a que esto se haga una realidad. ¿No cree usted que el Señor le va a renovar su mente? Dios cumple su promesa, si la creemos verdaderamente y hacemos lo que es lo correcto. Entonces Él va a renovar nuestra mente. Es lo que Él dice en Romanos 12:2, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. ¿Se fijan? Entonces ahí nos está el Señor aclarando. Dice, ¿usted quiere una transformación de su vida? Necesita primero una transformación de su mente. Mientras usted siga pensando equivocadamente, va a seguir viviendo equivocadamente. Mientras usted siga creyendo equivocadamente, va a seguir sintiendo, pensando, actuando equivocadamente. Necesita una transformación de su mente, una transformación. Una transformación. Y nosotros sabemos lo que es una transformación, ¿verdad? Con el ejemplo más conocido que hemos escuchado, ¿verdad? Del gusano que está en su capullo. ¿En qué se transforma? En una mariposa. Bien bonito, que vuela en lo alto. Aquello que se andaba arrastrando en la cochinada, ahora anda volando en las flores. Así dice la palabra del Señor, que eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? En nosotros, una transformación de esa clase. ¿Y cómo? Cambiando nuestra manera de pensar, reemplazando esas creencias erróneas, tal vez culturales, tal vez familiares, tal vez religiosas, cambiándolas por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Y entonces yo voy a poder ver la vida como Dios la ve, voy a poder sentir correctamente, tener emociones correctas, acciones correctas. ¿Pero creen ustedes que todo esto se puede lograr con levantar la mano después de un culto? ¿Qué creen? ¿Sí o no? No, hermanos, se va a necesitar trabajar, bien enfocados, trabajar. Paso número 8. Paso número 8 nos dice, hacemos una lista de las personas que hemos dañado y estamos dispuestos a reparar el daño que les hicimos a todas ellas. ¿Está fácil? No, hermanos. ¿Saben desde dónde comienza la dificultad en este paso? En hacer la lista. ¿Por qué? Porque, como les digo, la fortaleza va a entrar en acción. Acuérdense que la fortaleza son falsos argumentos. Y entonces cuando usted, porque fíjense, en este proceso de hacer una lista, empezamos nosotros a pensar, ¿quién se va a ver? ¿Como quién? ¿A quién? Haciéndose un el tonto, como diciendo, pues no, que yo me acuerde, no, nada. Y el Espíritu Santo le está trayendo a la conciencia, fulano, y uno haciéndose el tonto, y no la voy a poner. ¿Por qué? Porque vienen los argumentos. No, esa persona no, porque esto y esto y esto y esto. Y empieza uno con sus argumentos. Cuando el Espíritu Santo en la conciencia nos está revelando, nosotros lo estamos negando. ¿Se fijan cómo nosotros bloqueamos la obra de Dios en nosotros? Y ahí es donde lo que hace esa fortaleza, esa ventaja que le he dado a Satanás en mi vida para no permitirme verdaderamente ser transformado más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y voy a pasar tal vez un rato y terminar con que, pues no, en realidad, pues no, nadie, nada. Gracias a Dios estoy bien con todos.
Y no pudo. Desde ahí empieza el problema, que no puso a nadie en la lista. Cuando el Espíritu Santo tal vez le trajo a 2, 3 personas claramente en su conciencia, pero usted se las peleó con argumentos falsos. Se las peleó y usted ganó. Y cuando usted gana, usted pierde. Porque se va a perder la bendición de Dios de liberarlo. Se va a perder la bendición de Dios. Entonces, por eso dice la Biblia, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Así. ¿Okay? ¿Cómo me gustaría que esta persona actuara conmigo? Así yo lo voy a hacer. ¿Okay? Si esta persona tiene algo contra mí, si yo tengo algo contra esta persona, si tengo estas malas actitudes, estos malos sentimientos contra esta persona, no está bien. A mí no me gustaría que alguien tuviera malos sentimientos contra mí, malas actitudes contra mí, mala voluntad contra mí. Entonces yo no voy a hacer lo mismo. Y entonces no me voy a engañar, no voy a decir, bueno, pues allá él o ella, si quiere así, pero yo estoy bien. No, el paso dice, voy a hacer la lista, ¿okay? Y estoy dispuesto a reparar el daño que hicimos a todas ellas. Estoy dispuesto a hacer esa reparación. ¿Se fijan? Voy a hacerlo. Eso de disposición quiere decir acción. Lo voy a hacer. Número 9, el paso número 9. ¿Lo pueden creer que ya voy en el 9? Dos carnes asadas. Siempre que sea posible, haremos reparación directa con tales personas, excepto cuando el hacerlo dañe a ellos o a otros. ¿Okay? Ahora, yo lo que estoy haciendo ahorita es nomás enseñándoles un vistazo panorámico de lo que es el programa. No me estoy ni me voy a meter en todos los detalles, porque pueden aquí decir, a ver, explíquenoslo bien. Eso es en la clase donde lo van a explicar y lo van a entender bien. Cuándo es correcto hacer estas reparaciones y cuándo no es correcto tratar de hacer reparaciones. ¿Okay? Porque usted puede pensar, pues siempre es correcto. No. Por ejemplo, nomás rapidito, si es un difunto, ¿puede hacerlo? Tal vez con Dios nada más, ¿verdad? Y así, hay otros casos, ¿verdad? Que ustedes van a aprender. ¿Se fijan? Van a aprender y entonces conforme aprenden, lo hacen o no lo hacen. Porque el hacerlo y el no hacerlo es obediencia. Aquello que no debo de hacer y no lo hago, estoy obedeciendo, ¿verdad? Aquello que debo hacer y lo hago es obediencia también, ¿verdad? Bueno, pues es este paso que nos está diciendo eso. Que por eso dice la Biblia. Por lo tanto, si traes una ofrenda a Dios y recuerdas que tu hermano está enojado contigo o guarda rencor contra ti, entonces deja tu ofrenda en el altar. Ve a tu hermano, arrepiéntete y perdónense unos a otros, reconcíliense y luego regresa al altar para ofrecer tu ofrenda a Dios. ¿Verdad? Que nuestro contexto, ¿verdad? Está diciendo, tú vienes a adorar al Señor todos los domingos aquí, pero si tienes un problema con algún hermano, primero arregla eso antes de venir y decir, ¡ay, Señor! Qué hermoso se siente levantar las manos y adorarte a ti. Dice, cuando no has hecho esto. Dice, primero haz esto. Y luego ya ve y gózate en adorar al Señor, en una adoración en espíritu y en verdad. No en hipocresía, sino en verdad, dice el Señor. En verdad quiere decir de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese es el paso. Ahora, ¿están fáciles? No, por eso yo les he dicho, hermano, no tan solo no están fáciles, sino que estos pasos, por eso vimos que ese es el primer paso. Tenemos que entender que son imposibles de llevarlos a cabo por nuestras propias fuerzas, nuestra propia humanidad, nuestros propios recursos, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento. Es imposible. Por eso es que se requiere el poder de Dios, la dependencia en Dios, la fe en Dios, la obediencia a Dios, el compromiso con Dios. Todo eso se requiere. ¿Okay? Paso número 10. ¿Okay? Paso número 10. Dice,
continuamos haciendo inventario personal y cuando nos equivoquemos lo admitiremos inmediatamente. ¿Se fijan? En este punto es un punto en el que la persona, en el paso número 10, vamos a decir, pues ya estamos aquí hablando tal vez ya ya estamos casi en la 30 semana de estar trabajando, ya mi condición espiritual, ¿verdad? Es más humilde ante Dios, más sumisa ante Dios, y es por eso que vi el beneficio de haber hecho un inventario, una evaluación de mi vida, de tal grado que yo voy a continuar haciéndola, no lo voy a dejar, voy a continuar permitiendo que Dios me enseñe en mi conciencia lo que está mal. Día a día. Voy a continuar haciendo un inventario personal, dice, y así, cuando yo vea que estoy mal, ya no lo voy a excusar. Ya no lo voy a excusar. Ya no me voy a defender. Ya no me voy a ofender. Ya no voy a, sino que lo voy a admitir. ¿Fácil? ¿Es fácil admitir? ¿Por qué creen que se divorcian las parejas? Porque nadie admitió sus errores. Nadie lo admitió, ¿no? Terminaron con que es tu culpa, no es la tuya. Tú eres el monstruo y tú eres una bruja, y ahí se la llevan, ¿verdad? Culpándose y nadie admitiendo, y terminan con destrucción. Entonces continuamos haciendo un inventario personal, y cuando nos equivoquemos lo vamos a admitir. Dígame usted, ¿cree usted que una pareja que está viviendo así se van a divorciar? No se va a divorciar una pareja que está haciendo eso. Siempre va a haber la humildad y la admisión, decir, sí, Hani, perdóname, yo sé que fui insensitivo y te ofendí y esto, perdóname, me duele a mí también, te prometo no volverlo a hacer. Y qué diferencia, ¿verdad? Decir, pues es que... Con un ladrido no se solucionan las cosas, ¿verdad? No se arregla nada. Entonces, se lleva a cabo un proceso en el que paso a paso estoy siendo quebrantado y más quebrantado y más quebrantado y más quebrantado ante Dios. Por eso dice el 1 Corintios 10, 12, dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Entonces es por eso que continuamos haciendo un inventario, porque podemos llegar a confiarnos tanto en nosotros mismos, porque yo ya me siento que ya he cambiado mucho, que ya estoy mucho mejor, yo ya no voy a caer, yo ya no voy a pecar, y dice el Señor, no, es mejor que tú sigas haciendo inventario de tu vida, es mejor que tú sigas alerta, porque en el momento que dejes de estar alerta, vas a caer. Vas a caer, dice. Eso es lo que dice ese versículo, pero esto es en la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Entonces, continuamos haciendo ese inventario personal y admitiendo cuando estamos mal. Simplemente, ahorita, conforme escuchamos y Dios nos habla y nos hace ver algo, podemos estar discutiéndoselo a Dios. Oh, sí, pero no, es que sí, que el pastor es un legalista y bueno, tantas cosas que pueden estar a veces pasando por nuestra mente, ¿no? Que lo único que demuestran que necesitamos hacer esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer esto. Paso número 11. Dice, buscamos crecer en nuestra relación con Jesucristo a través de la oración, la meditación y la obediencia, orando por la sabiduría y el poder para llevar a cabo su voluntad. ¿Se fijan? Es más seguro, ¿verdad? Porque esto es algo que les he estado desde cuando motivando y promoviéndolos para que este sea su estilo de vida, ¿verdad? Pero va a ser más seguro que ustedes verdaderamente se conviertan en una realidad en su vida si lo hacen enfocadamente a través de este programa. Porque si usted ahorita dice, porque yo le puedo decir, ya tengo 10 años promoviendo esto,
¿Lo ha podido usted lograr? Y dicen, pues no, ni siquiera devocional verdaderamente lo hago bien, con meditación, con estudio, con obediencia, ni siquiera eso. Quiere decir que es que necesita esto. Es que necesita esto. Que no va a ser cuestión de que ahora sí le voy a echar ganas y mañana comenzando, mañana, ahora sí, van a ver. Olvídese cuánto le va a durar, una semana, 2 semanas, no sé cuánto le vaya a durar el envión de la emoción. Por eso dice la Biblia, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Con eso, ¿verdad? Está diciéndonos que la palabra de Dios sea la que gobierne su mente. Que la palabra de Dios sea la que determine lo que usted piensa, lo que usted siente y lo que usted hace. La palabra de Dios. No sus ideas, no sus deseos, no lo que a usted le convenga en ese momento, pero la palabra de Dios. ¿Está fácil hacer eso? ¿Sí o no? ¿Es posible hacer eso con nuestras propias fuerzas? ¿Lo podemos hacer si Cristo nos fortalece? Todo lo podemos hacer si Cristo nos fortalece. Entonces, ese es el paso número 11, que verdaderamente queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros los cristianos no debemos de ser muy diferentes a los del mundo? ¿Acaso no debe de haber una gran diferencia que la puedan ellos notar? ¿Se imaginan qué tristeza que no lo puedan notar? Que no lo puedan notar. Y que nomás digan, bueno, pues, porque en realidad de una manera hasta diplomática nos lo pueden decir, mira, tú tienes tu iglesia y yo tengo la mía, vamos a respetarnos. Como si no estamos igual. Nomás que tú vas a una iglesia donde usan la Biblia de desodorante y yo voy a una iglesia donde no usamos la Biblia. Es todo. Entonces, debe de haber una gran diferencia y eso es lo que dice el paso número 11. Paso número 12, el último paso. Ahora aquí ya estamos hablando ya estamos allá casi por la 35, 40ª semana de estar trabajando en el paso número 12, diciendo, habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, intentamos llevar el mensaje de la gracia de Cristo y el poder de restauración a otros y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿No es esta la gran comisión? Es la gran comisión que el Señor dice, te salvé para que seas luz y sal de la tierra, ahora ve a todo el mundo, ahí a todo tu mundo, a todo tu oikos, para que ellos también puedan experimentar una recuperación, puedan celebrar, tú puedas celebrar con ellos una recuperación. Entonces, cuando una persona pasa por todo esto verdaderamente y experimenta que salió del capullo y ahora es una mariposa, va a querer que otros lo experimenten. Téngalo por seguro. Cuando lo experimenta, va a querer que otros lo experimenten. Pero cuando no lo hacemos correctamente y no experimentamos ninguna transformación, calladitos, ni para qué decimos nada. Si no trabajas, ¿para qué ando? ¿Se fijan cómo funciona esto? Entonces, yo los animo, hermanos, a que ustedes seriamente hagan lo que el Espíritu Santo les esté diciendo ahí en su conciencia, en su mente, en su corazón. Si es algo que el Señor quiere que usted haga, hágalo. Hágalo. Oremos. Pues déjenme les enseño el versículo de esto, ¿verdad? El versículo dice, hermanos, si alguien es sorprendido, al cabo que todavía me quedan 2 minutos, para que vean. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde.
¿Se fijan? Ese es el paso en el que ya estamos con una actitud humilde, en el que queremos restaurar a las personas que todavía están siendo dominadas por el pecado. Queremos restaurarlos. Y vamos a tener credibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo experimentamos y lo demostramos con nuestra vida, y entonces ellos van a verdaderamente a querer lo mismo que nosotros experimentamos, una transformación. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu gracia tan grande, Señor, de que tú nos ofreces todas estas riquezas espirituales, no por obras nuestras, no por nuestros méritos, sino únicamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo y por el poder tuyo, Señor. Ayúdanos a que lo creamos, Señor, y a que podamos obedecer lo que tú nos estés guiando a que debemos de hacer. Te pedimos, pues, Padre Celestial, que nosotros podamos ser humildes y sumisos ante ti en este momento, en esta hora, en lo que tú nos estés llamando a hacer, Padre. Y lo queremos hacer únicamente para traer honra y gloria a ti, Señor. Y para que otros, Señor, en mi mundo puedan venir a tu conocimiento y puedan ver que tú eres real, que tú eres poderoso para destruir fortalezas y transformar al pecador en un hombre semejante a Cristo. En el nombre de Él y por sus méritos te lo pedimos. Amén.